Momentos tuvimos errores, ¿no? Creo que no fuimos contundentes. Hubo momentos del partido donde pudimos terminar mejor las jugadas o simplemente ser más intensos. Entonces yo creo que eso es ahora lo que nos cuesta el gol. Todos vimos fue algo inesperado también. Ahí es algo que obviamente nadie quiere perder estos partidos. Pero bueno, estamos conscientes que tenemos que trabajar para el de vuelta. Esta realidad creo que no era un partido donde nos merecíamos ir perdiendo, pero bueno, al final sabemos que es fútbol, el fútbol es así. Creo que sí, la jugada de Cáceres fue mala suerte. Ayudas, no pari. No ayudas, no pari. Dije que estaba muy tranquilo porque iba a ser arbitraje canadiense, iba a haber arbitraje mexicano, árbitro imparcial. Con razón. No se deja influenciar para marcar un penal que no existe. Desde que voy a reaccionar, sí, claro. Pero sí, claro. Por favor. Mano es, o sea, bueno, mano la toca. No sé si es por el empujo, porque lo toca Brian o no, pero mano sí me parece muy clara y bueno, pues nada, si llega a caer del otro lado, me refiero, pues al final habría polémica. Como no es de América, pues no creo que haya, así que no pasa nada, ya está. La verdad es que mucho depende de nosotros. Creo que Gerardo nos conoce bastante, él es alguien de casa y creo que sabe nuestras cualidades. Tuvimos muy poco tiempo, pero lo aprovechamos al máximo. Creo que la unión del equipo se notó. Creo que todos tenemos el mismo objetivo de representar a esta institución como se debe. Es el primer paso y vamos a seguir con esta misma humildad y trabajo para seguir adelante. Limpia el parche, le siguen aventando vasos. Sensaciones duras, ¿no? por la historia del juego. No siento que fue un partido para 1-0 Chivas. La producción, tuvimos no un volumen muy grande de situaciones, pero una sensación de estar controlando el juego prácticamente todo el tiempo, generando 4 o 5 buenas oportunidades, ¿no? No las concretas, y un lance bastante isolado, ¿no? Sofres un gol, sale con un muy mal sabor de boca, pero así es las competiciones de ida y vuelta, por veces no. Un penalti que no se marca. Un penalti que ya vamos a discutir porque son las manos más confusas en la historia, pero un Guadalajara que ahora sí Pregúntale a Ramón Rizzo. se crece y me parece que sigue siendo favorito de la América, pero el Guadalajara dice, aquí estoy. Yo vine para apoyar a Pietra. Y a Peláez también, a pesar de que es Gracias, Joserra, gracias. ¿Sí lo necesitas o ya está suficientemente chiva? No, nunca está de más el apoyo de un gran personaje como pensé José que Ramón es Fernández. un gran aficionado de Chivas. No, de repente parece un tiempo, tuvo su tiempo de americanista también. De Chivas me gusta Chivas. A ver, bueno. Aclararle a la gente que nos tocó a Pietra y a mí para el Centroamérica gusto de hacer la transmisión para Centroamérica. Fue un placer trabajar con igualmente, Pietra. Igualmente. Pero estuvimos en la transmisión y analizamos a detalle. Yo creo que es un triunfo muy valioso del Guadalajara. Adelante. Sí, inimaginable. Un buen partido. Triunfo inimaginable. Que por favor, y lo comenté ya en Sports Center ahí con Jared, no vengan ahora a decirle a los americanistas que jugaron a medio gas. Y que iban a ganar 3-0, 3-0, Y aquellos 3-0. que decían que los 3 partidos iba a golear el América, pues tampoco era para tanto. Pero sí es inimaginable el triunfo, ¿eh? Que no vengan los aficionados de Chivas a decir, ya ven, creímos que se podía ganar. No. Yo pensé, e incluso lo dije, que el América ganaba los 3 partidos. Ahora ya ganó 2 de 6 tiempos. Arrepiéntete, Pietra, arrepiéntete. No, es que de no me rodillas arrepiento, a la basílica. Porque era lo más lógico, José Ramón, era lo más lógico que sucediera. ¿Por qué? Si Chivas, claro, Chivas porque además vas cambiando técnico, estás en una crisis de proyecto, o sea, no se veía por dónde. Y el América viene del campeonato. Los jugadores son los que ponen el proyecto, los jugadores, desde el mismísimo Pietra, Emilio Azcárraga para abajo, todo el americanismo. ¿Tú sí creías que podía ganar Guadalajara? Sí, claro que lo creía. No te lo dijiste, Se te está saliendo la risa, José Ramón. Generación F que me invitó ¿Quién? Álvaro Morales. Álvaro Morales. ¿Fuiste con Álvaro Morales? Ándale. Pero pongámonos serios. ¿Te secuestraron o qué? Me secuestró porque ganó el Real Madrid en el joven. Vamos a platicar del Real Madrid. A ver, José Terminamos Ramón. hablando del América. La llegada de un te técnico. dijimos lo de Pumas América, aquel juego en Querétaro que fue terrible, que cambiaron a Urrea, que pusieron de árbitro, que vi salir a Cañedo de la oficina de los árbitros. Me dijo, no va Antonio Remárquez, va Urrea. Dice, yo no había nacido, no. Álvaro, ¿te dijo eso? Sí, yo no había nacido en el 84. Dijo Ferretti,
ni hubieras nacido. Bueno, Qué comentario tan acertado del Tuca. Oye, técnico nuevo, ilusiones nuevas, cambio de planteamiento táctico, cerrar espacios, pero aún así creo que el Guadalajara en general hace un buen partido en lo defensivo y después a la ofensiva le costó mucho a Camberos, no apareció, Alvarado poco, pero finalmente gran partido de los carrileros, para mí lo mejor, Mozo y Chávez, que hacen un gran partido. Sobre incluso todo Mateo Chávez, ¿no? Extraordinario. Mateo Chávez fue de los A ver, mejores. Fidalgo, estas son las llamadas a misa, no los partidos de rutina. Esta tenía que terminar en gol para un hombre que de segunda línea estaba haciendo goles. ¿En qué momento, Jared, falla esa Fidalgo? Sí. Ahora, quítale el accidente del gol, Jared. No solamente esa jugada, ¿eh? Bueno, no. La mano de Romo era penal. Por eso, quita Correcto. quita el autogol. ¿Y qué tal la mano de Quita el autogol. Tala? Yo sí quiero Contra el no ser remate tan de Henry simplista Martín. más allá del resultado. Perfecto. Quita la jugada del accidente. Aún así, me parece que el América tiene más creatividad, Totalmente. más presencia. Más fútbol, sí. Por eso yo no digo el Guadalajara Fue un mejor. golazo, fue un golazo. Esta es la Sí, peor, sí. esta es La la peor verdad- versión del América que he visto con Jardine, ¿eh? Sí, puede Este fue un ser, golazo, un porque- golazo. Porque lo termina perdiendo contra un rival que hay que decirlo, la verdad no hizo nada para ganarlo, ¿eh? No. Chivas no hizo nada Pues para José ganarlo. Ramón dice que jugó bien Chivas. Se defendió. El equipo lo jugó bien. El fútbol es atacar y defender. El Guadalajara se defendió bien y atacó con lo que pudo cuando pudo. Dejen que termine de elaborar Jared. 2 veces tocó el balón por un lapso de 10 pases. Los demás Malagón eran sacó esfuerzos individuales. un tiro muy bueno Eran arriba, esfuerzos individuales. Malagón. El tiro pero del eran Castillo. esfuerzos individuales, Javier. Tenía el balón los defensas y no había movimientos de los jugadores de Chivas. No había movimientos para hacer triangulaciones, para avanzar, para tocar el balón de un lado a otro. No, la mayoría del tiempo, si te das cuenta, los defensores terminaron tocando más el balón y regresándolo Bueno, siempre a Tala. tiene un día de trabajo Espinosa con Chivas. Guadalajara, Ok, está bien, Guadalajara está recuperó bien. algo muy Entonces, valioso. yo por eso te estoy diciendo, El espíritu. está bien, no sé cuál habrá sido La la entrega. intención de juego de Gerardo. Sacó un resultado que yo creo no se lo imaginaba ni él, pero pensar que jugó un partido para ganarlo así, no. El Guadalajara No lo recuperó creo. algo muy valioso que tuvo con Paunovic en su momento, esa pérdida de recuperación. Él rápidamente se pierde la pelota, recuperar en la zona Pero no lo y si no recuperaba pasar ni la línea eso. del balón. ¿Cuántas ¿viste? veces tocó el balón Pulido? No, bueno, Pocas. por ¿Cuántas supuesto. veces lo Estaba tocó? muy solo, lo tuvo que cambiar después, pero El me Piojo parece... Alvarado. ¿Qué daño El hicieron? Piojo Alvarado hace una jugada, la jugada del gol es maravillosa porque recupera la pelota por la banda, mete un el cambio de Piojo juego la- donde la hace el Piojo. Mateo Chávez llega muy Pero bien. Es una jugada, es un error de Malagón. No, es una jugada bien Malagón tendría que haberse elaborada, quedado con hay el que balón. decirlo. El Guadalajara la hace un fabricó buen partido Guadalajara, ante un la jugada. gran rival que es el América. Tuvo otra profundidad Mateo ¿Por qué Chávez te molesta que- corta Varias. bien No, en no me defensa. molesta, pero hay que decir las cosas como son. Pero Jared, el Bueno, segundo jugó tiempo el bien el América Guadalajara. jugó pésimo. Pero ¿qué partido Pésimo. viste, Jared? Y dime entonces cómo jugó Chivas. ¿Tuvo algunas El oportunidades tan Guadalajara claras? apostaba que no le hicieran gol, O sea, porque el gol de visita del América hubiera Malagón representado fue mucho. figura. ¿Malagón sacó alguna? Sí, El sacó una aquí sacó arriba. Sacó Y una, después y luego- se equivocó, Disparo que se le se salió equivocó y el luego gol. está él. Se equivocó el gol, Malagón. Los porteros son los que se lanzan y sacan las bolas allá. Malagón se Cuando equivoca en están el gol. parados y las sacan ahí, eso no es una jugada que digas, sí paró una. El Tala paró una que rechazó mal y después corrigió, sacándola, Un remate pero de Henry realmente Martín, sí. un América inoperante. Creo que Jardine ahora sí, al meter a Diego Valdés y cuando saca a Brian Rodríguez, saca Cendejas, el carril derecho quedó inoperante Y Dávila- totalmente más Dávila que la subida de Kevin. no hizo Creo que absolutamente nada. centralizó mucho el juego Está y es bien. donde más gente tenía el Está Guadalajara. bien, fue intenso y hay que reconocer lo que hizo Chivas. Fue intenso en la marca, no cometió errores y los pocos errores que cometió no los capitalizó América y por eso termina quedándose ¿No con es el parte importante de jugar bien Entonces, sí, no, claro, está bien. Está perfecto, pero de esas te van a salir muy pocas. Ya cambiaron ya las salió- circunstancias. ya le salió Es esta. que yo sí creo que no se trata Javier, no de, sé tú qué hayas no visto. se trata de menospreciar No. los valores que recupera Chivas que estaban extraviados. Sí, Guadalajara, sí, de acuerdo. de a poco construye una puesta en escena más equilibrada, con buena solidaridad, con buen esfuerzo, pero me parece que queda corto para lo que debe ser Chivas. Ahora, el alto contraste se da cuando ves una América inoperante, es la Inoperante. palabra, pero que aún así, dentro de lo opaco que estuvo, me parece que si quitamos el resultado, el América por lo menos tiene mayor posesión, 60-40, tiene más situaciones de gol, no muy Sí, al hubiera extremo, sido no muy 60-40, claras, o sea, pero el la posesión América la tuvo en cancha ajena. termina evidentemente siendo sorprendido por un Guadalajara que lo hace bien Sí. y que a partir del desconcierto de este momento en la parte táctica de Jardine,
creo que el América encuentra pocas respuestas. No le quiero atribuir todo al entrenador. Ahora, el América sigue vivo, sigue siendo el candidato a pasar. Lo lógico era el empate a 0 goles. Ahora una cosa. Pero en la jugada una Malagón, que todos los ¿por hemos qué visto despeja aquí? Malagón con las manos? Sino, ¿por qué no se queda con ella? Sí, yo por eso creo que es error de Malagón. Este partido que vimos hoy de Chivas, ¿así jugaba con Oscar o jugaba mejor? No, así hoy jugó bien al distinto, fútbol. ¿no? Ante un gran rival. Jugó Depende a ¿Se quién hizo que enfrentes. jugó mejor Más que intensidad. algunos partidos con Oscar? Mira, A mí no tanto, la verdad no. Te voy a decir, vámonos un poquito más a tiempo fondo, debe Jared. verlo con Un Oscar, poquito más a corrieron. fondo. Para el América el tema internacional es muy importante. Sí. Hoy el Guadalajara, con el 0 atrás y ganando el partido, pone en predicamentos al América porque de vuelta, el próximo miércoles, o cuando jueguen, un gol del Guadalajara obliga al América a hacer En eso 3. estamos de acuerdo. El América obviamente es Pero superior, ¿sabes va a salir a cuántos- atacar ¿sabes y eso le puede cuántos partidos favorecer. tenía Chivas sin anotarle a América? 4 partidos. Bueno, y pero hoy ya no le anotó. le hizo fue gol. autogol. Pero fue gol. Pero qué golazo. le ¿Cómo dieron, quedó ¿eh? el partido, Jared? Gana Sí, Chivas pero 1-0. José Ramón, me dices Y no es americanista a porque mí. Chivas Chelsea, no. realmente Me tuvo 3, extraña 4 la y actitud anotó de Jared una. Borghetti. Nunca ha sido americanista, Yo creo Borghetti. que No, Jared pero- está siendo muy frío y muy analítico y muy contundente. Y creo que Pietra lo puede reconocer también. Si tú sacas el gol, estamos hablando de un partido parejo, De 0-0. con cierta superioridad americanista en la claridad, el primer sobre todo, tiempo. El y primer un Guadalajara que a partir, El creo segundo yo, tiempo, el de segundo orden y de creer en lo que el técnico puede desarrollar, se encuentra con un resultado que no quiere decir que sea inmerecido, porque finalmente en el fútbol los accidentes te dan o te quitan, ¿no? Ahora, efectivamente, este América está con más exigencia que nunca, porque yo no te digo cómo se va a poner Emilio Azcárraga si el Guadalajara elimina en la primera fase de la CONCACHAMPIONS al América. No, se tiene que enojar. Ese No, sería no, olvídate. terrible. Después de que venga el No. Mundial de Clubes y no está ahí el América, olvídate. Sería como dice Manolo Lapuente, el fracaso totote. Si ahorita les duele no estar en el Mundial de Clubes Olvídate. y ver a los otros equipos que van a jugar, imagínate lo que sería y que además el Guadalajara los elimine. A Chivas le viene de Pero maravilla después esto, inventarán sin algo tener- para que vaya. No, Es que- trampa. Imagínense ahorita, ¿no? El partido del sábado le da ánimo a Chivas de pensar que en su estadio podría hasta ganarles este partido. Les da el ánimo. El de vuelta sale como favorito, como en el sábado, el América. Pero ya con la ventaja Chivas de que si le hiciera uno, necesita 3. No, pero- O sea, ¿cómo cambia en 90 minutos la perspectiva de estos 6 pero ahora yo tiempos que tienen que te la jugar? manejo de otra manera. ¿Cómo ahora el Guadalajara puede ser el que en la liga dosifique? Sí, El cambia América radical. no puede permitirse eso. Después de lo que pasó, no puedes acumular 2 ¿Pero tú derrotas crees- pensando que vas a cerrar bien la CONCACAF. ¿Pensando en qué Chivas? No, ¿En pensando en la Chivas. Liga? No, pensando Chivas en Ah. eliminar a la América de la CONCACAF. O sea, Viene la liga. ¿Pensando Chivas en que avanzaría más en la Conca Champions? No, pensando en que que Jared. elimina a la América, En que simplemente. elimine a la América como prioridad. Descansar a algunos jugadores, Las circunstancias eran las siguientes. El América podría aflojar en el del sábado porque era la liga. Ya Aflojar no. la prioridad. Ahora ya no. Meter a Valdés, meter a Sánchez y meter a. Aflojar es un término. No, aflojar. Oye, El no, que Valdés, metas no sigue pasa igual. nada con Valdés. No pasa nada. No, ahora, yo ¿Cómo creo que no? Guadalajara también ¿Cómo va, casi con una expresión total en el partido de liga. O sea, creo que Guadalajara tampoco puede jugar tanto me voy a guardar, pero sí podría tiene- ser ahora tiene el que que maneja jugar la bien. presión. Yo creo que Guadalajara. sí. Yo Para creo mí que, creo que va. que el va- América sí va a se cambiar. guarda para la media semana. Porque no pasa tanto si el América pierde ¿Cómo? esto. Tiene que ganar. Si a pierdes fuerza. dos, me estás diciendo que Pero- si pierde 2 partidos Sí. seguidos contra las Sí, Chivas y no si, afecta. y si gana media semana y No, bueno. clasifica, no pasó nada. No, ¿De pero, verdad? estás hablando de que la acumulación de derrotas contra el Guadalajara te puede afectar en lo anímico durísimo y en lo futbolístico. No puede, el América campeón. tiene que detener para el partido de liga esta inercia. Si no, para el tercer partido encuentras un Guadalajara hasta acá. Puede ser una hemorragia la América. Sí. Una hemorragia la No, América. Se pone pero a ver, muy interesante. ¿qué dicen bajar a América? ¿Qué cambios va a hacer América? ¿Y No. en qué le puede afectar? Jugará que de digas, inicio "Ay, el sí"? Chicote Calderón. A ver, que- Israel Vaya, Reyes, ¿qué te Israel digo? Reyes no estuvo por Israel expulsión. Reyes. Ya, exacto. Valdés. Es uno- puede jugar Israel Chicote. Reyes, O sea, Garay. es que la América Del tiene Rosso. recambios muy importantes. Sí, bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo que sientes a Ávila. Hidalgo. No es lo mismo que Dices, sientes ¿en a qué va a Brian. bajar? No, bueno. ¿En qué va a bajar? A Ahora, Cendejas, por ejemplo. A Malagón hay que decirle, tenía toda la posibilidad de quedarse con la pelota, no tenía por qué Ahora, salir de puños un y menos autogol pegarle de suerte, frente a la porque pelota. llega ¿no? el otro, el Uruguay, ¡pum!, le pega con la Sí, cabeza. me pareció- ahí no tiene El que balón le hacer. pega a él.
Yo creo que No tiene le pega mucho a él. mérito esta victoria para el Guadalajara, lo revitaliza muchísimo, genera ilusión, compromiso, genera sí ilusión. podemos. El estadio estaba Falta lleno. mucho y el América, es muy probable que el América gane, no yo sigo diciendo, pero ya Yo se también demostró creo. que en el fútbol hay circunstancias y momentos. Y esto Pero que vino ¿por a generar qué- Carlos por qué Espinosa, Jared minimizar al Guadalajara? No estoy minimizando. Sí, yo también creo en el América. Dije. Veamos el partido y lo veamos fríamente y vamos a ver en qué momento se veía un Chivas que dominó el encuentro. No, no dominó. O que Jugó tuvo mejor un poquito Chivas. de posesión de balón. Nadie dijo que O dominó. que tuvo tiempo. algunas triangulaciones. Sí, No, las lo- dos fueron sí las esfuerzos tuvo. lo individuales. interesante, Jared, es, pienso yo, para la vuelta, el manejo emocional y táctico que le puedes dar a la necesidad del América de tener que meter 3 y le haces 1. Entonces ya el planteamiento tiene que ser distinto, porque vienes a la Ciudad de México y tienes un gol de ventaja y ahora sí el ajedrez, el tablero va a cambiar Ahora, totalmente. Javier, ¿Y a qué crees Chivas que va a se salir defendió Chivas? muy bien, ¿eh? No lo ¿A ir sé. por otro Chivas, más? sí. Yo creo que Por lo sí. que dice No Peláez creo. atinadamente. Bueno, hoy no Chivas salió a se buscar defendió otro muy bien. gol. Hoy no salió a buscar un gol así con gran Pues descaro. ¿Sabes Eran qué? 5 atrás. ¿Sabes qué defecto le vi al Guadalajara hoy? El gran partido de Chávez y de Mozo, pero chocaban con Alvarado y este muchacho Camberos. Pero es que O sea, Chávez en y vez de ir Mozo uno por dentro y van otro a por fuera. una gran velocidad. No lució. Tiene que tener más influencia Alvarado y Camberos en los partidos que restan. Camberos tiene que soltar más rápido. Sí, la hoy Dime no hizo quién un buen fue partido. el mejor jugador de Chivas. Mateo Chávez por Mateo mucho. Chávez. Y Mozo segundo. Sí, Sí, Mateo los Chávez. dos pero- laterales. Mateo Chávez y Mozo, Y Mozo, tus sí. laterales, pero Carrilero. ¿crearon algo al frente? Sí. ¿El gol? Mateo Chávez, sí. Mateo Al Chávez. frente, esa y pero, otra, la pero del gol y queda de otra. ver Camberos, queda de De ver acuerdo. Pulido, queda de ver el Piojo, ¿no? Quedan a deber ¿En entre qué? comillas. O sea, ¿viste a Romo haciendo algo interesante? no, Robo una mano. Estuvo ¿Viste al Guti muy diciendo inexacto. fueron súper el Guti bien, Romo ¿no? Muy jugó de inexacto segundo Romo, contención. Romo tenía mucha responsabilidad hoy y creo que Los centrales para mí creo que hicieron un buen partido. Muy bien los No, tres. ahora, ¿en qué La momento, defensa en en general. qué momento viene el América a tener este bajón? Sí. O sea, impredecible, Pero a ver, imposible es un pensar. bajón que pudo haber cambiado. No dejemos de lado que al minuto 15 hubo un penal que De no se acuerdo, marcó, de que había acuerdo. que notarlo. De acuerdo. ¿no? Eso es pero una ahora cosa, sí, pero una oportunidad pero te lo clara de planteo gol. a la inversa, Jared. una oportunidad clara. Aún con esas consideraciones, de todas maneras, es un voltaje muy bajo del América. O sea, olvídate del Guadalajara, sus méritos pocos Sí, o sus méritos muchos. inoperante. Es un América hoy muy poco conectado. Hoy yo vería más culpable a Jardín que a los jugadores. Pero lo que sí es un hecho es lo del penal, que a mí también me parece, porque... Bueno, ni el entienda VAR, ni el VAR lo se que voy a mete. decir, si hubiera sido al revés, ahorita estaría haciéndose un escandalazo porque no se Sí, marcó el penal sí, a sí, la favor de verdad, las sí. Chivas. Yo le voy a Estaría preguntar, dando No encuentro los argumentos para no Va a marcar. estar yo Felipe. tampoco, aunque haya árbitros que dicen que sí, ahorita vamos a escuchar a Felipe. Por algo no lo a marcaron. Mauricio, yo sí creo que era penal. Es que te voy a decir una cosa. Primero, yo lo que creo, ya nos dirá Felipe, es que se marca diferente este tipo de cosas en la Premier, que en la CONCACAF, que en México, que en Y no toda nos la regimos escala. por un solo En la reglamento. Liga Premier, No nos regimos por un solo en la Liga reglamento. Premier, en la No. Liga Premier, Jared, tú que has estado pendiente, en la Liga Premier Sí. esas no se marcan. Pero a Sepúlveda el partido pasado Se la le marcaron. marcaron una y casi sin duda, bueno, fueron al VAR. Que jugó Entonces, muy bien yo Sepúlveda creo que el hoy. desconcierto viene de la mamá de todo, que es la FIFA, como para que todos estemos bueno, completamente entonces, confundidos. le podemos Ley mentar la mamá Sí, a la miéntasela así. Que si posición antinatural. Yo pensé que a Felipe digo No, eso. no, digo que no, la, Felipe, fíjate. Yo lo único que digo es que la Fíjate. dinámica corporal, veniendo en la disputa con la pelota con el hombre. No, todos sabemos que no es a Romo propósito. tiene, ni modo que traiga las manos No, atrás. todos sabemos que no es intencional, pero sí, ya sacaron Abrió un poco. deliberada, Digo, intencional, no ya con lo la sacaron. intención de pegarle al balón. Yo leí pero sí lo que tiene algún abierto. argumento era que Brian... Lo jala, No, lo jala. no hay jalón. Yo Eso no. creo que no No va hay jalón. ahí. Ya la Ajá, revisamos exacto. y no hay jalón. No. Felipe de Jesús. Qué bárbaro, Borghetti. ¿Qué pasó, luz. Javi? Felipe de Jesús, Estás danos terrible, luz. Borghetti. ¿Cómo Es andan un todos? Buenas Total noches. americanista. Era penal. Sí. Ahí está. La verdad es penal. Ahí está. Ajá. La verdad es penal. ¿Tú lo hubieras marcado? Dile algo. Sí, claro. ¿Tú lo hubieras marcado? Sí, claro que sí. Sin el VAR. Te corren de Sin el la VAR. comisión de arbitraje de inmediato. ¿Mandé? Te hubieran corrido de la comisión de arbitraje. Si tú fueras presidente me hubieras aquí lo A preocupado. ver, yo no voy a ser Felipe, presidente argumentalo, convéncenos, porque unas sí, otras Es que, no. ¿Qué elementos debe tener? Estaba hablando con Ricardo y él me decía que el movimiento del La jugador. dinámica corporal, Sí. ¿no? Hay que recordar también el penal que no se le sancionó a Toluca hace poco de una mano de Herrera, Sí. que también va por el balón, pero Se va al hacia momento atrás. de brincar, pues lleva la mano acá arriba. Es un movimiento corporal. Le pega aquí, pero la mano, la posición de la mano es anormal. Ahí no puedes traer la mano. Igual que lo de hoy.
pues va corriendo y lleva la mano aquí, pues lo siento, hoy ya no hay intención, ya no hay que si le rebota primero en la pierna y luego en la mano, eso ya se eliminó. Sí, hoy los árbitros se basan totalmente en la posición de la mano. ¿En qué país? ¿En qué país? Porque estamos viendo que en lugar mira, el árbitro era canadiense y no la marcó. ¿Cuántas manos Había de VAR. estas has visto en México que se sancionan? Muchas. La mayoría. Estamos hablando de México, Y en pero Europa en no. CONCACAF. ¿El reglamento de FIFA es para dónde? Y si son, Ahorita son a favor te voy de la América, demostrar se marcan cómo todas. que es dependiendo la posición. A ver. En el campo se sanciona la mano. En Europa vamos a pocas, ver. Vamos a ver las jugadas de este partido. La verdad yo creo que tenía desconocimiento de lo que es el clásico, porque se dieron de patadas, hubo 35 faltas. ¿Sí? Vean, al árbitro está atrás de la jugada. ¿Sí? Él me parece que ve bien la mano. Digo, por Dios, hasta mueve la mano para tocar el balón. ¿Sí? ¿Y por qué es no la muy marcó? clara ¿Por la qué no la mano. marcó? No la vio. Ahora, vamos a ver, hay una mano. Es igual la mano del mismo jugador, y en media cancha sí la sanciona, y en el área de penal no. O sea, ¿por qué un criterio en manos fuera, en Felipe, media cancha? A lo mejor no la vio. No, sí la vio. No, sí la vio. Sí ¿No la viste vio. dónde estaba? ¿Y por Sí qué la no vio, intervino estaba el VAR? atrás. ¿Por qué no intervino el VAR? José Ramón, ¿Y el VAR? Porque el VAR también es de otra idiosincrasia en este momento. O sea, No, es lo mismo. Es lo Por lo mismo. menos tómate o tu sea, tiempecito para el VAR no revisarla. cambia para diferentes países, Felipe, en la Liga Premier esas manos no las marca. No las marca. Yo he visto que también las sancionan. No las marca. Felipe, Muchas pero eso nada tiene en que Italia ver. tampoco se marcan. ¿Mandé? ¿Qué? Muchas en Italia tampoco se marcan. Tampoco, está bien, estoy de acuerdo. Sí, pero basándonos en la regla de juego, en lo que vemos aquí semana con semana, esta mano se tiene que sancionar. Sí, en México estas siempre las No, sancionan. yo he visto, o sea, yo también veo fútbol de todas partes y la mayoría de estas se sancionan, la mayoría. Sí, para Y mí si no eso se tiene- sancionan es porque están equivocados. Así de Sí, fácil. la Bueno, verdad. pero dice Pietra que luego, si es penal, hay que meterlo. Sí, claro, Todavía falta tirarlo. Todavía faltaba. que tirarlo. digo, A mí Gracias, lo que sí es preocupante es que hay una mano similar de Romo, del mismo jugador, en media cancha y ahí sí Y la aparte sancionó. hubo muchas entradas que tendrían que haber sancionado. Claro, con- y con tarjeta amarilla. Pasó algo rarísimo. Se dieron muchas patadas, En 35 España, faltas. por la ley Negreira, que fueron comprados todos los árbitros del fútbol español, comprados, sí la marcan si fuera para el Barcelona. Pero si fuera para el Madrid, no la marcan. Ay, ahora vas a venir aquí Así, claro. a decirle A al llorar Madrid, otro lado, por José favor, Ramón, a no, llorar otro lado. A ver, raza, ¿qué chingados pasó anoche con el América? Se suponía que este partido era para ganarlo, para ir con medio boleto a cuartos, y terminamos con un autogol que nos dejó tambaleando en la eliminatoria. Sí, ni modo de maquillarlo. El América perdió 1-0 contra Chivas en la ida de los octavos de la Conca Champions. Y lo peor, sin que ellos hicieran mucho para merecerlo, era un partido controlado. América tuvo las mejores chances, pero la pinche contundencia brilló por su ausencia. Un gol en propia puerta de Cáceres, que neta, ni cómo ayudarlo en esta, nos puso en la lona. Y aunque dominamos, aunque se generaron jugadas claras, nomás no cayó el empate. Ahora toca remar contra corriente y sacar la chamba en casa, porque si no, esto se puede poner feo. Jardín salió a dar la cara después del partido, y aunque intentó calmar las aguas, aceptó que al equipo le falló lo mismo de siempre, meterla cuando importa. Sensaciones duras, dijo el brasileño, porque realmente no fue un partido para perderlo. América controló el balón, generó 4 o 5 chances buenas, pero si no la metes, te pasan estas cosas. Y para acabarla, el gol que nos clava Chivas ni siquiera es de ellos. Es un accidente, un mal rebote, pura mala leche. Pero bueno, como dijo Jardín, hay 90 minutos más, y en el Azteca, bueno, en el Ciudad de los Deportes, ya saben, hay que salir a jugar el doble de lo que se jugó anoche. Ahora, ¿qué necesita el AME para darle la vuelta? Fácil en el papel, pero hay que demostrarlo en la cancha. Ganar por 2 goles o más. No hay margen para andar pendejeando, porque si Chivas mete 1, la cosa se complica todavía más por la regla del gol de visitante, así que el miércoles 12 de marzo se define todo. América tiene que sacar el orgullo, la jerarquía y hacer valer su peso para no quedarse fuera en octavos. No es una opción, es una obligación. Y neta, raza, ¿cómo chingados vamos a dejar que esto se nos escape? ¡Es Chivas! No podemos darnos el lujo de regalarles una eliminación en nuestra casa, con nuestra gente, con todo lo que nos jugamos en esta copa. No es solo un pase a cuartos. Es el orgullo,
es la historia, es la pinche jerarquía de este equipo. No me vengan con que todavía hay tiempo, si el miércoles no salimos con todo desde el minuto 1. Porque a ver, seamos honestos, si el América juega al 50% de lo que puede, a Chivas le llenamos la canasta. Pero si seguimos con esa falta de huevos frente al arco, si seguimos perdonando, si seguimos regalando goles como el de ayer, nos metemos en un problema que nadie quiere vivir. No podemos esperar a que nos vuelvan a meter un gol para empezar a jugar. Aquí no hay margen de error. Si no sales a matar desde el primer minuto, te matan a ti. Y Chivas es un equipo que vive de eso, de que el rival se equivoque, de que el otro la cague, porque futbolísticamente no están ni cerca de nuestro nivel. Pero ahí está el pedo, que el fútbol no solo se gana con calidad, se gana con mentalidad. Y ahí es donde quiero ver a los cabrones que visten esta camiseta. Quiero ver un Henry Martín que se coma la cancha, un Diego Valdés que se ponga el equipo al hombro, un Fidalgo que no solo toque bonito, sino que haga jugar a todos a su ritmo. Y sobre todo, quiero ver a la defensa con huevos, con personalidad, con liderazgo, porque una cosa es un autogol de mala suerte, y otra es que después de eso se nos vea con cara de ¿y ahora qué hacemos? Despierten, cabrones. Y ojo, esto también va para la afición. El miércoles el estadio tiene que ser una caldera. No hay excusas, no hay silencios, no hay que esperar a ver qué pasa. El equipo tiene que sentir la presión desde el primer minuto y Chivas tiene que cagarse desde que pise la cancha. Porque si alguien piensa que esto se va a resolver con calma, con paciencia, con posesión, está equivocado. Esto se gana metiendo, corriendo, mordiendo, empujando. Esto se gana con actitud y con hambre. Y neta, raza, ¿cómo chingados permitimos que un autogol así nos meta en este pedote? O sea, una jugada completamente absurda, de esas que ves en videos de bloopers, y piensas, eso no le puede pasar a mi equipo. Pero sí, pasó. Y para acabarla, con un arbitraje que se hizo bien pendejo en un penal clarísimo a nuestro favor. Así no se puede. El AME jugó mejor, tuvo más chances, dominó el partido y aún así terminamos con una derrota que no refleja lo que pasó en la cancha. Y ahora toca remar contra corriente, pero a ver, ¿quién chingados duda que este equipo tiene con qué remontar? Porque aquí es donde se ve quién está hecho para jugar en el América y quién nomás se pone la camiseta sin entender lo que significa. Aquí no hay espacio para los tibios, ni para los que se esconden cuando el partido se pone difícil. Esto es el América, cabrones, y en este club las remontadas no son opcionales, son obligatorias. Si queremos ser campeones, si queremos demostrar que este equipo es el más grande, no hay excusas. El miércoles hay que salir con todo, desde el primer minuto, a devorarnos a las Chivas y a borrar esa mamada de partido que nos regalaron en la ida. Y ojo, porque la afición también juega. El estadio tiene que ser una pinche caldera, que cada vez que toquen la bola